Bien, continuamos con la práctica virtual sobre neoplasias mieloides. Bueno, lo que vimos hace un momento fue una leucemia mieloide aguda, subtipo M2, ¿no? O con maduración. Para poder redondear la idea sobre el reporte de este tipo de casos, y en general en toda posible lámina de una neoplasia, más o menos este es un reporte de lámina periférica, ¿no? Recordemos que mayormente el hemograma acompaña a todo esto, ¿no? Y no solamente se pide lámina periférica. Y de por sí, por definición, la lámina periférica es parte del hemograma. Bien, entonces es una descripción de las tres series, ¿no? Eritroide, plaquetaria, y en este caso destacamos la serie leucocitaria, en la cual hacemos el recuento diferencial, indicando todo el leucocito que observamos, ¿no? en porcentaje, y luego la descripción morfológica, sea de un grupo de células específico o en todo caso de la informe de algunas anomalías específicas, ¿no? En este caso describimos la morfología del blasto, indicando pues, sus características como tamaño, relación nucleotoplasma, cómo es el núcleo, la cromatina, nucleolos, borde y forma del núcleo, citoplasma, basofilia, granulaciones e inclusiones, borde y forma, ¿no? En este caso hay que destacar la presencia del cuerpo de agua. Y también hemos observado la presencia de neutrófilos hipogranulares, ¿no? Todo esto sería el reporte básico. Ahora, lo que puede marcar la diferencia entre simplemente un reporte a nivel técnico y tal vez la experiencia y el enfoque diagnóstico de alguien que tenga un poco más de experiencia son las conclusiones, sugerencias y también lo que yo llamo el diagnóstico de laboratorio, ¿no? O la opinión del laboratorio. En este caso, las conclusiones, pues como acá bien dice, hemograma y lámina periférica con hallazgos sugerentes a leucemia mieloide aguda. Simplemente hay que definir qué es una neoplasia mieloide aguda. Indicar el subtipo o probable subtipo ya sería un poco riesgoso, salvo que tengamos un hemograma bien claro, aparte que bueno, ya nos arriesguemos, ¿no? Pero de preferencia, simplemente indicar como neoplasia mieloide aguda. Hay ciertas neoplasias como la premelocítica o la mieloide crónica u otras que ya tienen un cuadro bien definido y se podría indicar también mediante el hemograma y la lámina periférica ese hallazgo. Las sugerencias van en el hecho a poder incrementar el número de pruebas, sobre todo las pruebas más específicas y de mayor ayuda diagnóstica, como es el estudio de médula ósea. Y dentro de eso está incluido pues, el mielograma, la citometría de flujo para inmunofenotipo y la citogenética. Y también la interconsulta a un especialista médico, sea hematólogo, oncólogo o ambos. En la parte de diagnóstico de laboratorio, nosotros ya podríamos solamente indicar, en base a nuestros resultados, hallazgos compatibles con leucemia mieloide aguda. ¿Cómo sustentamos esto? Encontramos un paciente que tiene una anemia, una plaquetopenia y una leucocitosis con presencia de más de 20% de blastos. Hasta ahí estamos frente a una leucemia aguda. Pero el hecho de evidenciar cuerpo de Gawler en gran cantidad ya nos enfoca que sea muy probablemente una leucemia mieloide aguda, ¿no? Les he comentado que también puede presentarse este tipo de inclusión en algunas neoplasias linfoides. Sí, pero la casuística es rarísima, ¿no? No tengo un valor exacto, pero estimo que sería pues, de cada 100.000 casos, uno, ¿no? Que pueda tener este tipo de inclusión, siendo una neoplasia linfoide. O sea, es raro ver este tipo de alteración, pero consideren la que podría haber, ¿no? Bien, entonces más o menos esto es lo que deberíamos informar en nuestro reporte de lámina periférica. Bien, continuamos evaluando entonces la siguiente lámina. Vamos a evaluar en este caso una leucemia promielocítica aguda. Recordemos que esta neoplasia se considera una urgencia oncológica, ya que el paciente está muchas veces
desarrollando un CID, ¿no? Una coagulación intravascular diseminada de tipo agudo, las cuales pueden ser muchas veces mortales, desencadenando pues una falla multiorgánica con hemorragias que puede conllevar a la muerte del paciente. Su detección temprana y también el manejo terapéutico, ¿no? Compensando hemocomponentes, ¿no? Sobre todo en la hemostasia, es clave para hacer que el paciente pueda sobrevivir los primeros días frente a este CID agudo, ¿no? Y luego ya haciendo un esquema terapéutico, empezar, ¿no? Con una quimioterapia convencional, la sustitución con ATRA, ¿no? Bueno, cumplir todo el esquema, ¿no? En este caso, también recordarles que está dentro del grupo de las neoplasias o leucemia mieloides agudas con anomalías genéticas recurrentes, asociada a la translocación 15 y 17 principalmente, ¿no? ¿Por qué es importante destacar esto? Porque esta neoplasia con esta alteración genética tiene una alta tasa de evolución positiva, o sea que se puede curar usando un tratamiento convencional, que es quimioterapia más ATRA. Es por eso importante definir en este tipo de neoplasia la presencia bien de esta alteración genética o la presencia del gen de fusión, ¿no? El PML RAR, ¿no? El cual pues es el producto genético de esta translocación. Entonces la evidencia de estos dos datos, sea por un estudio genético convencional o por un estudio por FISH, ya nos da pues este enfoque diagnóstico y por tanto el paciente tiene mucha posibilidad de poderse curar. Ahora, hay dentro de este paciente, de estos casos de LMS de pronostítica, el paciente puede tener variantes, ¿no? Vamos a revisar una lámina sobre este caso. Bien, vemos un frotis, el cual observamos que hay leucocitosis, ¿no? A simple vista. Se evidencia la anemia y la plaquetopenia. Y vamos viendo pues a un panorámico la presencia de células mononucleares con unos núcleos de aspecto riñonado, ¿no? Y uno con experiencia, viendo este panorámico, me puede fácilmente pues, sospechar en una neoplasia mieloide. En este caso ya bajamos un objetivo de 100 para poder ver la morfología fina. En este caso buscar, ¿no? Evaluar la cromatina, la presencia de inclusiones u otras anomalías. Vamos a darle un poco más de enfoque y luz. Es que se ve mucho mejor. Ahí está. Vamos a darle un poquito más de contraste. Voy a mejorar un poco para que puedan ver ustedes las características más particulares de esta célula, ¿no? Y creo que ahí está. Bien, a simple vista vemos pues células que parecieran que fueran de serie monocítica, ¿no? Por esta apariencia. Luego vemos algunas células con este aspecto, como si fuera un núcleo arreñonado, ¿no? O apretado, ¿no? Y esa característica es muy particular en este tipo de neoplasias, ¿no? Acá encontramos otro. Vamos a buscar bueno, siempre como lo digo, comenzamos buscando un punto de referencia.
Acá tenemos la imagen clara de un linfocito, ¿no? Remarquemos esta imagen para que ustedes vean el aspecto de la cromatina, ¿no? Recuerden que evaluamos en lo que es cromatina su grado de maduración. Teniendo esto más claro, vamos a empezar a evaluar las siguientes células. Encontramos células con esta morfología. Un núcleo de aspecto bilobulado o arreñonado, cromatina laxa intermedia, hay presencia de nucleolos, citoplasma ligeramente basófilo, y acá vemos la presencia de unas estructuras que ya hemos descrito, que son los cuerpos de agua. Vamos a ver un poco más esta célula. Vemos que tiene también la aglomeración de varios gránulos, que son gránulos azurófilos. Entonces, esta célula es sugestiva, sospechosa de ser un promielocito anómalo. Bien, veamos qué otras células encontramos en nuestra lámina. Voy a mostrarles las células tipo, porque dentro de estas neoplasias vamos a ver pues varias variaciones, ¿no? Inclusive vamos a poder ver la presencia de blastos. Y recuerden que en el recuento diferencial también se cuentan como blastos. Pero lo que destaca es la presencia de más del 20% de promielocitos. Bueno, acá vemos otra célula, ¿no? Muy aspecto mononuclear, pero quiero que ustedes vean este detalle de la cromatina, ¿no? Es como si fuera un núcleo sobrepuesto. Miren, acá hubiera una forma redonda y acá otra forma redonda, estuvieran sobrepuestos, dando la apariencia de ser un núcleo pues arriñonado, ¿no? O convoluto, ¿no? Acá vemos un núcleo bien definido. Citoplasma basófilo, ¿no? No se observan granulaciones típicas. Acá vemos un grupo de células que sería mucho más sugerente. Ya. Bien. Bien, en este grupo de células vamos a darle un mayor enfoque. Vamos a mejorar un poquito más. Ahí está, mucho mejor. Vemos que hay células con granulaciones. Eso correspondería a ser un promielo. Vemos que se repite la imagen de un núcleo de aspecto bilobulado. Aquí también. O también le llaman a veces núcleo en reloj de arena. Este tipo de hallazgo es muy importante porque nos enfoca mejor en el cuadro. Está un poco mejor, ¿no? Vamos a darle un poco más de luz. Ya, miren, este es un promielo. Tiene todas las características, granulaciones, ¿no? Estas otras tres células también son promielos. Pero miren el detalle. Un núcleo estuviera como plegado, ¿no? Acá también. Y acá también, ¿no? Es lo que llaman un núcleo arreglonado
bilobulado o también llamado un núcleo de reloj de arena, ¿no? Estos son promielos anormales, todo lo que observamos en este campo. Y este, que tiene apariencia de un blasto, también tiene características muy parecidas a este, ¿no? Solo que es mucho más sutil ese pliegue nuclear, ¿no? Vamos a evaluar más células, ¿no? Recuerden que este tipo de neoplasias es importante dar el diagnóstico oportuno. Miren este grupo de 3 células. Vemos uno que tiene características mucho más conservadas de un promielo por la presencia de granulaciones. Vamos a enfocar mejor. Ahí está. Pero miren el núcleo. Bilobulado, bilobulado, bilobulado. Granulaciones, escasas granulaciones, no se observan granulaciones. Los 3 son promielocitos anómalos. Y vamos viendo una constante en este tipo de cuadro, que es la presencia de núcleos bilobulados y citoplasmas con escasas granulaciones. Ahora, si hiciéramos una citoquímica como es la amiloperoxidasa, sería fuertemente positivo para todas las células. Entonces, ¿qué explica esto? No es que las células carezcan de gránulos, sino que tienen la presencia de microgranulaciones, que por microscopía no son observables, ¿no? Notorias, pero sí tienen alta cantidad de granulaciones muy finas, y estas son pues cargadas de miloperoxidasa, por eso que la reacción es fuerte, de 3 cruces. Ahora, este patrón morfológico que observamos es mucho más sugestivo de una leucemia promielocítica aguda variante. Y aquí vamos viendo formas más características, ¿no? Miren, este núcleo aspecto bilobulado, ¿no? Para algunos tal vez le asemeje la morfología de un promonocito, es cierto. Pero miren, vamos a ver ya células como estas, mucho más definidas. Esto es un blasto, ¿no? Pero miren esto. Es también otro promielo normal. Vamos a ver si encontramos un fagot cell, ¿no? Recordemos que el fagot cell es un promielocito con gran cantidad de cuerpos de agua, ¿no? Formando pues una especie de empalizada, ¿no? Bueno, y vamos a ver que se va a repetir bastante esta imagen. La apariencia de un 8, ¿no? Son promielos anormales, ¿no? Lo digo por experiencia. Bien, aquí encontramos uno, ¿no? Y está bien bonito. Vamos a darle un mejor enfoque. Vamos a agrandarlo un poco más. Y bueno, tal vez por la tinción es un poquito más azulada en esta lámina. Pero quiero que ustedes vean acá la presencia de 1, 2, 3, 4, 5 cuerpos de agua, ¿no? Hay varios cuerpos de agua. Esto sería ya un fagot cell, ¿no? O una célula empalizada, ¿no? Porque tiene gran cantidad de cuerpos de agua. Ahora, estos cuerpos de agua, como les digo, son muy eh, orientativos, pues que esta célula sea de linaje mieloide, ¿no? Entonces, eso ya confirmaría mucho más que estamos frente a una posible leucemia promielocítica. Esta morfología bilobulada, esa falta de observación de esas granulaciones típicas, ya nos orientaría mucho más a una leucemia promielocítica variante. Vamos a ver si encontramos otros más característicos. Miren, bueno, acá se sigue repitiendo la
Vamos a bajar un poco el zoom. Sigue repitiendo esta imagen de este tipo de células, ¿no? Un núcleo en 8, ovilobulados. Aquí también. Acá otro grupo, ¿no? Vamos a ver que algunos conservan todavía esta morfología de promielo, ¿no? Ahora, si observáramos en nuestro caso la mayor cantidad de células de este aspecto, ¿no? En célula de tamaño mediano grande, cromatina laxa, nucleolo visibles, estipulado basófilo, granulaciones todavía surófilas, y vemos que son las que predominan, estaríamos mucho más frente a una leucemia promelocítica clásica. Pero si vemos esto que predominan este tipo de células, o núcleos bilobulados, ¿no? Arañonados, o con el reloj de arena, citoplasmas basófilos con escasas granulaciones, y también la presencia de estos fagocel es mucho más sugestivo de una leucemia promelocítica variante. Bueno, entonces en nuestro informe ya vamos a ir pensando que, bueno, se describe toda la serie eritroide plaquetaria y en el recuento diferencial se hace el conteo de los promielocitos, ¿no? Se informa el porcentaje de promielocitos y si ustedes gustan pueden hacer la descripción. Y acá esta imagen es muy bonita, creo que con eso terminamos la revisión de esta lámina, ¿no? Quiero que vean ustedes que ambos tienen un núcleo de cromatina similar con presencia de nucleolo, pero miren, uno bien lobulado, otro todavía que está en lobulación, pero miren, acá hay granulaciones. En este son escasas granulaciones. Entonces, esta imagen nos resume, ¿no? Si vemos que predominan este tipo de promielos, estamos frente a una leucemia promielocítica clásica. Pero si predomina este tipo de promielocitos, frente a una leucemia promielocítica variante, ¿no? Para indicar que es variante o clásica solamente por lámina periférica hay que tener mucho cuidado, porque también puede haber un sesgo. Esta imagen también debería replicarse en médula ósea. Ahora, también les puedo dar un dato de que en estos casos la petición de médula ósea está sujeta mucho al estado del paciente. Si el paciente tiene un CID agudo con menor de 30.000 plaquetas, hacer un procedimiento de aspirado de médula ósea es también un riesgo. En ese caso, ver pues, un hemograma con estos datos ya sería suficiente para poder dar el diagnóstico. Ya simplemente de la muestra de sangre periférica serían los cultivos para poder hacer la citogenética, ¿no? Y también pues, el inmunofenotipo, ¿no? Y con eso se podría tener todo el grupo de pruebas para dar el diagnóstico, ¿no? Como digo, eso es porque el paciente tiene un CID, ¿no? Y recuerden y, revisen, y si gustan revisen un poco más de información. El CID puede ser mortal, sobre todo si es agudo. Bien, entonces vamos a ver si encontramos alguna anomalía más para terminar esta lámina. Bueno, vamos a ir viendo pues que hay una anemia. La anemia pues mayormente es normocítica, normocrómica, también puede ser con presencia de hipocromía. La plaquetopenia es mayormente severa. Es raro encontrar una promiología con plaquetas mayores a 50.000. Y bueno, acá hay unos promielos más característicos, ¿no? Este de acá, que conserva granulaciones, ¿no? Y vamos viendo pues que también se respeta el patrón monomórfico, ¿no? Que comentamos que pues, se observa mucho en neoplasias, ¿no? A diferencia de una reacción leucemoide o un cuadro adquirido, ¿no? Y miren esta imagen, con esto creo que ya terminamos la revisión de esta lámina. Vamos a aumentarla. Y esto es pues un fagocel, pues, ¿no? Vamos a enfocarlo. Miren la cantidad de cuerpos de agua que tiene.
Esto es el núcleo. Y miren, citoplasma. Miren, hay varias estructuras alargadas en forma de astilla. Son los cuerpos de Auer, ¿no? Bien, entonces con esta imagen terminamos la revisión de esta lámina. Bien, entonces lo que hemos visto es una leucemia poliomicítica aguda variante, ¿no? Y esto sería pues su acrónimo según la clasificación FAB, ¿no? O MIC. Sobre reporte, bueno, tomando como base esto, informaríamos, ¿no? Por ejemplo, 93%, en este caso hay más, hay algo de 97% de promielocitos. Estoy considerando también, bueno, he visto uno que otro blasto, ¿no? Por ahí. Podemos agregar blastos. Por ejemplo, 2%. Neutrófilos no observados. Basófilos tampoco. Linfocitos hemos visto uno, ¿no? Este es el reporte de nuestra lámina. Ahora queremos en la descripción, ya escribiríamos el promielo, ¿no? Promielocitos anómalos, ¿no? Tamaño grande, relación núcleo-citoplasma intermedia, núcleo con cromatina laxa, núcleo visible, borde regular. Acá indica la forma, ¿no? Las formas arriñonadas, ¿no? Y en reloj de arena, ¿no? Pueden usar el término que también ustedes usen en su país, ¿no? O en su laboratorio, ¿no? Citoplasma basófilo con escasas granulaciones basurófilas. Se observa en algunas células varios cuerpos de agua, ¿no? Entonces acá ponemos favor cell, ¿no? Bien, eso sería la descripción, ¿no? De su lámina. En este caso, ¿no? Nuestro conclusión sería leucemia promielocítica aguda, subtipo variante, ¿no? Bueno, la sugerencia es la misma, ¿no? Inclusive acá pueden agregar, pues, ¿no? Se sugiere descartar CID agudo. Se sobreentiende que puede tener un CID, ¿no? Sino que a veces cuando el médico no sospecha de ese tipo de pacientes y ingresa por emergencia y piensa en otro tipo de patologías, no piden pruebas de la hemostasia. Entonces, acá sería importante definir, ¿no? Y no siempre habrá hallazgos compatibles con leucemia, promielocítica aguda, ¿no? Puede ser simplemente eso, ¿no? Porque puede hablar de variantes, ¿no? ¿Cómo se sería el reporte? O el resto de lo que es serie eritroide y plaquetaria también podrían ustedes indicar. Bueno, en este caso no hemos visto macroplaqueta, ¿no? Simplemente serie plaquetaria, pues podríamos indicar una trombocitopenia grave, ¿no?
porque es importante indicar ese tipo de trombocitopenia para que el médico solicite transfusiones, ¿no? En este caso, la adecuada compensación de CID hará que el paciente tenga una mejor sobrevida, ¿no? Por tanto, mejor facilidades de poderse curar, ¿no? Entonces, ese sería el reporte en nuestro caso. Bien, vamos a hacer una lámina más, ¿no? En lo que respecta a neoplasias agudas. Vamos a hacer una leucemia monocítica o monoblástica, o sea, una LMA subtipo M5, ¿no? No definimos muy bien el subtipo por lámina periférica porque puede haber también un sesgo, ¿no? Pero acá lo importante es reconocer la presencia de los monoblastos y promonocitos. Bien, ya estamos en la lámina. En este caso se repite la misma triada, ¿no? Anemia, plaquetopenia y leucocitosis. En este caso también vamos a ver bastantes presencias de células mononucleares, ¿no? Y acá pues es donde a veces puede causar confusión, ¿no? Si es que uno no tiene la adecuada experiencia. Como lo digo, siempre busquemos un punto de referencia. Pondremos un neutrófilo. Y acá abajo un linfocito. Estas células nos van a ser como nuestros indicadores, ¿no? Frente a qué tipo de caso estamos, ¿no? Vamos a bajar un objetivo de 100. Vamos a enfocar. Y siempre suelo recomendar empezar pues con una lámina, ¿no? Vamos a mejorar un poco los colores. Bueno, un ratito. Empezamos ahí. Vamos a ver. Está. Vamos a mejorar un poco algunas características antes de empezar a revisar las células. Bien. Empezamos reconociendo unas células ya típicas, ¿no? Vamos a ver, ¿dónde estás? Acá estás. Bien, pero vamos a buscar. Siempre recomiendo, bueno, antes de hacer recuento diferencial, primero hacer una revisión frente a qué célula nos encontramos, ¿no? Para más o menos ya empezarnos a enfocar, ¿no? Vamos a ubicar primeramente pues células que sean características, ¿no? Bueno, miren esto. Es un neutrófilo. Pero miren su morfología. Ahí se ve mucho mejor, ¿no? Creo que está mucho mejor.
Bueno, ahorita estamos probando un poco las herramientas del software para poder mejorar la calidad de la imagen, ¿no? Ahí está. Estamos un neutrófilo, pero no es un neutrófilo normal, que tiene, digamos, la presencia de hipogranulación, ¿no? Es un indicativo de anomalía displásica, ¿no? Bien, acá vemos otro. Bueno, lo que estoy buscando ahorita es otra célula tipo, ¿no? Acá hay una. A ver. Este es un monocito, ¿no? Miren sus características. Tamaño grande, relación nodular intermedia, núcleo de cromatina intermedia, ¿no? Aspecto cerebriforme, vemos surcos. Y vemos algunos esbozos de nucleolos, eso es algo ya patológico, normal. Citoplano plomizo, anulaciones surófilas finas, ¿no? Y presencia de vacuolas, ¿no? Este es un monocito, ¿no? Podría también ser considerado un monocito inmaduro, ¿no? Porque tiene todavía presencia de nucleolo. Y acá tenemos al costado una célula que uno de ustedes me ha preguntado bastante, que también crea mucha confusión, ¿no? Un promonocito. Vemos que es tamaño muy similar, un poco más grande. La relación nuclear también es muy parecida. Pero miremos la cromatina, es un poco más laxa, ¿no? Se puede evidenciar más de un nucleolo. Pero miren el citoplasma, es mucho más basófilo. Y granulaciones también azurófilas finas. En este caso ya es un promonocito que ya está en maduración hacia monocito, ¿no? Mayormente no tiene tantas granulaciones como este. Y el núcleo tiene un aspecto pues hendido o amoeboideo, ¿no? Bien, es entonces las dos células que vamos a ver en este tipo de lámina. Y miren, acá hay otro. Este es un promono más característico, ¿no? Miren esos nucleolos, la cromatina, ¿no? Y acá arriba un, un monocito, ¿no? No es un mono, es lo que llamaríamos también otro mono inmaduro, ¿no? Miren la cromatina, ¿no? Acá es mucho más laxa, acá se ve ya grumos más gruesos, ¿no? Bien, entonces frente a una neoplasia en la cual vemos bastante componente monocítico, y hay que diferenciarlo muy bien de los promielos. Miren, por ejemplo, esta célula podría causar una confusión con promielo. Para alguien que no tiene mucha experiencia, sí podría causar la confusión. Pero también, como les comentaba, hay casos en los cuales el patrón morfológico es tan displásico o anormal que sí nos puede confundir, ¿no? Y eso nos ha pasado también. Al menos en mi experiencia en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas en Perú, sí, había casos en los cuales sí nos causaban confusión y confundíamos casos de una neoplasia monocítica con una promielocítica, ¿no? Por ejemplo, miren esta célula, ¿no? Vamos a ver si hacemos un comparativo. Miren, estos son
los promilos anormales que vimos en el anterior caso. Y este es otro, ¿no? ¿Se parecen? Sí, pero tienen diferencias bien marcadas, ¿no? Sobre todo a nivel del citoplasma, ¿no? Miren, ¿no? La cromatina es muy parecida, la forma nuclear muy parecida, ¿no? Si encontramos estos promielos sería mucho más fácil, ¿no? Lo que causa más confusión son los promielos hipogranulares o microgranulares, ¿no? Como este, que podrían confundirse con promonos, como este, ¿no? Entonces ahí viene un poco como que ya hay que evaluar todo el hemograma, algunos datos clínicos, ¿no? Si queremos ya orientarnos. Inclusive ya en muchos laboratorios se instaurará una prueba de citoquímica, inclusive en laboratorios de emergencia, para poder discernir, ¿no? Frente a un patrón morfológico como esto, ¿no? Que puede causar confusión. Seguimos con nuestra lámina, ¿no? Entonces, revisando la lámina, vamos a ver pues, que hay un patrón de serie monocítica, ¿no? Esta imagen es muy interesante porque observamos tres tipos de células, ¿no? Acá está el monoblasto. Bueno, no es un monoblasto característico, pero tiene la basofilia, ¿no? Pero miren, el núcleo tiene pues anomalías, ¿no? Núcleos prominentes, una cromatina anormalmente condensada, ¿no? Un promono y un monocito, ¿no? Acá vemos pues las tres células de maduración, ¿no? Pero tienen pues características de malignidad, ¿no? Sobre todo el monoblasto. Acá vemos otra célula monocítica. Lo cual sería lo que se llama pues un monocito inmaduro, ¿no? Ahora simplemente les digan como monocito, ¿no? Acá vemos pues un blasto, ¿no? Es muy frecuente ver en los monoblastos una intensa vascularización, ¿no? Como en este caso. Y acá hay más promonos. Acá hay promonos. Acá hay un blastito. Promonos. Recordemos que el criterio que dice la OMS es la suma de promonocitos y monoblastos, disculpen. Si es mayor al 20%, estamos frente a una posible neoplasia monoblástica, ¿no? Miren, monocito. El monocito se ve pues una cromatina más condensada, los pliegues más definidos, ¿no? Un aspecto cerebriforme mucho más claro, y citoplasma plomizo o azul grisáceo con presencia de vacuolas, ¿no? Acá también quiero ver esta imagen. Miren esta estructura que asemeja a una plaqueta, pero no lo es. Y es lo que llamamos un fragmento citoplasmático. No sé si les comenté antes, pero en las neoplasias de línea monocítica, cualquiera de las agudas y las crónicas, es frecuentemente observar fragmentos citoplasmáticos, ¿no? Parece como parte de los mecanismos de los promonos anormales o de la serie monocítica normal, es liberar estos fragmentos. Ahora, ¿tiene valor clínico? Según algunos estudios, sí, porque está orientado mucho hacia una posible riesgo a trombosis, ¿no? Ya que estas sustancias son sustancias procoagulantes, activan la coagulación y pueden inducirnos a eventos trombóticos. Entonces, es importante su detección y su reporte, ¿no?
Bueno, esta imagen también hay que tomarla mucho en cuenta. Este caso, por ejemplo, el paciente ya no es un paciente, como se dice, con una muestra pues fresca, ¿no? Ya se hizo el frotis después de algunas horas. Y es posible ver estos cambios, ¿no? Signos de apoptosis. Esto puede ser porque ya de por sí es una muestra vieja, ¿no? O también el paciente está empezando quimioterapia, ¿no? Bueno, por lo tanto, este paciente todavía es un paciente nuevo que ingresa por emergencia. No tiene ningún antecedente de diagnóstico o tratamiento oncológico, pero sí ese dato es importante. Pero sí, bueno, en este caso consideramos que el frotis tiene este artefacto porque hubo una demora en hacer su ejecución, ¿no? Acá vemos, ¿no? Una serie de células. Miren, esta es una célula de línea granulocítica, ¿no? ¿Qué sería? A ver, bueno, eso ya lo dejo a ustedes. Apliquemos mediana, ¿no? Es un bastón, ¿no? Y acá acompañado pues de un promonocito y un monocito, ¿no? Bueno, acá aprovechemos esta imagen, porque tenemos acá un linfocito, ¿no? También este linfo nos indica pues que ya parece que el frotis se ha hecho pues a destiempo, ¿no? Porque miren, vemos un núcleo que está lobulado, ¿no? O empezando una hendidura, ¿no? Ahora eso es importante considerarlo, sí, porque es un artefacto, ¿no? Bueno, acá un monocito, otro monocito, acá pues bueno, lo consideramos también un promono, ¿no? Aunque tiene granulaciones muy marcadas, ¿no? Entonces vemos que en esta lámina se caracteriza por ver la presencia de bastantes células de la línea monocítica, ¿no? Bueno, entonces, bueno, vamos a ver en varios monoblastos, como el que vemos acá, un promono y un monoblasto. Vemos que en este caso los monoblastos tienen bastante vacuolización, ¿no? Inclusive pueden haber signos de hemofagocitosis, ¿no? Sean hematíes, plaquetas o leucocitos, ¿no? Vamos a ver si encontramos en este caso ese tipo de alteración, ¿no? Bueno, no es frecuente verlo, pero sí se puede ver una que otra célula. Bueno, si no es en sangre periférica, también se puede ver en médula ósea. Bueno, no encontramos esa alteración, pero seguimos viendo ese patrón, ¿no? Presencia de células monocíticas, ¿no? Bromonos, monocitos, algunos monoblastos, ¿no? Acá otro promonocito. Tenemos otro promonocito. Esto me parece que fuera un bastón o un neutrófilo cementado, ¿no? Y en este monoblasto, bueno, aprovechando la imagen, los monoblastos se caracterizan por tener amplio citoplasma, ¿no? De entre los blastos es uno de los que tiene mayor citoplasma, ¿no?
Las características nucleares son iguales que un blasto, como tiene laxa o inmadura presencia de nucleolos, ¿no? La basofilia también es variable, ¿no? De leve a moderada. Bien, no encontramos ninguna alteración más. Y para terminar este caso, bueno, acá este grupo de células que nos resume lo que hemos visto, ¿no? La presencia de diferentes estadios de la línea monocítica, ¿no? Monocitos, promonos y monoblastos, ¿no? Los promonocitos pueden hacerlo un contagio aparte o también incluirlo dentro de los monocitos, pero para valor diagnóstico, pues ya se hace, los promonocitos se consideran como blastos, ¿no? Lo hemos llamado blastos equivalentes. Ahora, de preferencia, el diagnóstico de esto se hace con médula ósea, ¿no? Ya que ahí se ve mucho mejor la diferencia entre promonos, monocitos y los blastos, ¿no? Y también pues los porcentajes son mucho más estables y reproducibles, ¿no? Pero ya bueno, en la mina periférica se ve más o menos este patrón. Ahora, esta colección que vemos luego puede ser también por efectos de que se hizo el frotis a destiempo, pero sí, se puede ver con cierta frecuencia la colección dentro de estas células, ¿no? Bien, entonces para terminar este caso, ¿cómo sería el reporte? Entonces en nuestro caso, pues cambia mucho, ¿no? Entonces acá hay que informar la presencia de monocitos. Si gustan pueden hacer su reporte de promonocitos o esto incluirlo dentro de los monocitos o dentro de los blastos, pero ya ustedes lo agregarían en comentario y blastos, ¿no? Bueno, más o menos tenemos algo de 21% de blastos, promonos más o menos tenemos un 40%, bueno, monocitos más o menos hay un 35%. Bueno, previamente yo he hecho el recuento diferencial, por eso más o menos les estoy dando los valores de esas láminas que hemos revisado, ¿no? Bien, más o menos los linfos hemos encontrado un 6%. Bueno, y las diferencias son los cementados, ¿no? Entonces vamos sumando acá 41, 81, que nos pasamos. Entonces acá, entonces más o menos neutrófilos había 5, entonces hay que restarle a los promonos, ¿no? Entonces sería 37. Bien. Bueno, acá en morfología, pues podrían describir, ¿no? O sea, posiblemente indicar, ¿no? Se observa promonocitos anormales, ¿no? Y, bueno, pueden llamarlo monoblastos con intensa vacuolización, ¿no? Si es que eso, como digo, el problema en esta lámina es de que el frotis se hizo en este tiempo, pero pueden ponerlo entonces no intensa, ¿no? Como era, ¿no? Vacuolización, ¿no? Si gustan, pueden escribir al blasto, ¿no? O al promol, ¿no? Pero ya sería mucho más amplio el reporte, ¿no? Lo que sí he visto es que se observa neutrófilos hipogranulares y algunos hipersegmentados. Ustedes pueden indicarlo en cruces o simplemente indicar su presencia, ¿no? A su reporte, bueno, hay dos formas que se podría plantear, ¿no? De posible linaje monocítico, ¿no? Esto creo es lo más recomendable, ¿no? O en todo caso pueden también atreverse a decir una leucemia monoblástica aguda, ¿no? Lo que digo yo a veces
lo hago cuando tengo una lámina bien definida, o en todo caso pongo el de linaje monocítico, ¿no? Bueno, en este caso también se hace el estudio de la ósea, otras pruebas, y acá también lo que es, ¿no? Leucemia aguda, de morfología o de linaje monocítico, ¿no? Nada más. Acá nos olvidamos algo, ¿no? Que también consideramos importante, ¿no? Presencia de fragmentos citoplasmáticos, ¿no? De leucocitos. Bien, en nuestro reporte. Bien, entonces con esto ya terminamos esta pequeña revisión sobre neoplasias mieloides agudas, ¿no? Bueno, espero que sea útil para ustedes, ¿no? Cualquier consulta ya saben más o menos cómo ubicarnos. Bien, gracias.